Muy buenas tardes, tercer año grupo A. Agradecerle a Edgar Muñoz por estar presente de manera puntual. Por respeto a usted, empiezo la clase de una vez. Vamos a ver un tema muy interesante, un tema muy bonito. Se llama sucesiones. La palabra sucesión implica eso, suceder o retomar o continuar con la posesión y la propiedad de un bien, sea mueble o sea inmueble. El derecho civil mexicano tiene, sin lugar a dudas, del derecho romano, su predecesor, aplica muchas situaciones en materia de derecho civil, tanto en el Código Civil Federal como en el Código de aquí de Puebla, y entre ellas nos hace una división. En especial cuando ustedes vean la palabra sucesión, van a ubicar en primer lugar el contexto de testamento y el concepto sin testamento. De esta manera, el derecho civil mexicano nos establece que la sucesión puede ser testamentaria o intestamentaria. Utilizar la palabra in implica sin, es decir, es un prefijo que quiere decir que no hay un testamento. En esa tesitura y en ese campo nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, en las sucesiones con testamento, aquellas situaciones o condiciones que podemos poner en ellos. La siguiente situación importante que vamos a ubicar es la capacidad que las personas tienen para poder elaborar un testamento. ¿Podrá un presunto incapaz testar? Es una pregunta que está al filo, porque si es presunto, todavía no es un incapaz. Pero ese presunto incapaz debe de tener un tutor provisional y un curador provisional. La respuesta sería, no puede. Ellos tendrían que verificar la situación de él. Si antes de tener tutor y curador provisional puede hacer un testamento, resultaría la siguiente pregunta. Y la respuesta sería sí, ahí sí puede, porque aún no tiene el prefijo que le señala como persona que no tiene la viabilidad para poder elaborar un testamento. Hay muchísima, pero muchísima duda, muchísima inquietud, grandes situaciones en materia de derecho para litigar cuando vemos la palabra legado. Un legado no es otra cosa más que el mandato de uno de nosotros, que sea una persona capaz, en el que de alguna manera, en vía de testamento, siempre en un testamento, dé la orden a alguien de repartir sus bienes o cualquiera de nosotros reparta nuestros bienes a los demás. Y la ley dice que vamos a encontrar tipos de legados. Va a haber un legado por alimentos o de alimentos. Ejemplo, yo en mis 5,000 miles de millones de dólares que tengo depositados en el banco X de allá de Suiza, voy a ordenarle a Edgar Muñoz que en un legado especial le brinde 50,000 pesos de alimentos a Eduardo Antonio y a Luz Helena de aquí hasta que cumplan 25 años. Esa va a ser la obligación de él y le voy a entregar a Edgar Muñoz la cantidad de 40,000 pesos para que él pueda cumplir con ese legado. Que además de ello va a donarle a la asistencia pública 80,000 pesos por bimestre y se va a encargar de crear una fundación en la que se alimente a los patitos y se alimente a los perritos de la calle. Ese va a ser el trabajo de Edgar. Y Edgar Muñoz, usted va a tener que cumplir con esas obligaciones, salvo que usted diga que no quiere, y entonces se nombre otro legatario que cumpla con ello. Pero esta es la fórmula más fácil, porque también en el legado nos marca que bienes ajenos podemos trabajar respecto de ellos el cumplir obligaciones que yo, Ángel, tenía. No puedo disponer del bien, pero sí puedo cumplir
a través de Edgar Muñoz, las obligaciones que yo tenía con un bien ajeno. Y aquí pudiera ser, pues en mi legado le voy a pagar 30,000 pesos a Edgar Muñoz para que él se encargue de que siempre esté limpio las inmediaciones del teatro principal durante 10 años. Terminado este legado, terminará la paga que le estoy dando a Edgar Muñoz. Tendrá que encargarse de que esos patios estén limpios, él o por diferente persona, y obviamente recibiendo un pago por ello. Podemos recibir también en legados bienes indeterminados, bienes hipotecados, o sea, bienes que fueron entregados con un derecho real en garantía a otra persona. Podemos también recibir bienes que hemos recibido en prenda. Recibir en prenda es dar algo y que nos dejen algo en garantía, en calidad de prenda, en anticresis. Podemos recibir en legado o dar en legado bienes propios. Este es un tema muy delicado. Tengo una sucesión testamentaria donde tenemos a 7 hijos y la mamá. El matrimonio se separa, tenían bodegas, tenían locales, terrenos, casas, coches, cuenta, pero de todo ello resultaron 4 bienes grandotes. Y este bien lo deja a un hijo, este bien lo deja a 2 hijos, este bien lo deja a 2 hijos y este lo deja a un hijo más. Y a la mitad de los hijos no les deja nada. Veamos. En esa explicación que estoy dándoles surge una inquietud y esto es materia de litigio y de poner siempre en claro lo que nosotros podemos hacer. Estamos hablando de un legado. En el legado, el señor dice que el bien inmueble 1 se lo deja al hijo, vamos a ponerle A. Que el inmueble 2 lo deja a los hijos de, que vaya consecutivo, A, B y al hijo C. El inmueble 3, que así fue ocurrido, lo deja al hijo D. Esa es su voluntad de él. Y todavía dice en el legado que es al 100%. Vean lo que ocurre cuando nosotros los abogados no sabemos dar asesoría legal. Bueno, resulta que el señor X se casó con la... El señor X se casó con la señora Y. Tienen un contrato de matrimonio pero lo tienen bajo sociedad conyugal. Y los bienes que adquieren se adquieren dentro de matrimonio. Punto número 1. ¿Qué quiero decir con eso? Y nos debe de quedar claro. Quiero decir con esto que en ese matrimonio son socios. Socios al 50% de activos y pasivos. Y ahí está el tema. En la sociedad conyugal se llama régimen. El régimen de sociedad conyugal, o más bien el régimen conyugal puede ser de 2 fórmulas. El régimen puede ser separación de bienes y sociedad conyugal. En el caso que les estoy planteando, estamos hablando de una sociedad conyugal. Entonces, como consecuencia, el papá no podía disponer del 100%. El papá lo que tenía que hacer era heredar
él podía disponer en materia de herencia del 50% de los bienes. Pero hay un problema, y es un problema nacional. Todos nos hemos regido con los famosos criterios de lo tuyo es mío en el matrimonio y no capitulamos. La sociedad conyugal debe de ser con capitulaciones o sin capitulaciones. Capitular implica dividir, ponerle puntos a las IES. Es capitulaciones. ¿Qué significa ponerle puntos a las IES? Bueno, pues que cuando yo me case con Pedrita o con Susanita, si tenemos una casa, de esa casa vamos a decir, a ver, es una casa que tiene 400 metros cuadrados. Digamos que ese es el tema. Y esos 400 metros cuadrados que tiene esa casa, bueno, ¿cuántos tiene de terreno y cuántos tiene de construcción? Si tú no dices nada o ella no dice nada y te vas sin capitulaciones, estás diciendo que no importa qué parte le toque a uno o a otro, sino que el inmueble se considera común y pro indiviso o sujeto a dividir, como la palabra lo dice, de manera cómoda, no de manera incómoda. Entonces, lo que hizo en esta sucesión testamentaria este papá, dejó el 100% de este inmueble, pero en realidad le tocaba el 50%. Y el problema que la viuda tiene ahorita es que esos hijos ya agarraron la mejor parte. Ya agarraron la mejor parte con el legado, creyendo que el papá los está volviendo dueños de todo, que ese es el problema, digamos, mayor en este tema. Ahora, cuando hay un legado, cuando ocurre un legado en este tipo de situaciones, realmente la persona adquiere la propiedad porque tienen un sentido legal en materia de sinónimos, así lo quiero decir, para apropiarse bienes, el legado y la herencia testamentaria. Si a ti te dicen en un testamento, te voy a entregar la casa número 4 de la calle 3 de Puebla, Puebla, mediante legado, quiere decir que esta persona en el legado te la está entregando para que sea un bien propio. Lo mismo ocurre con el dinero, con los créditos, lo mismo ocurre con las deudas y sobre todo, algo que suena muy complicado, incluso en bienes depositados en educación, en pensiones en favor de acreedores, en liberación de deudas. La problemática que tenemos nosotros es que no podemos darnos a entender perfectamente bien y a veces en las notarías no tenemos la asesoría correcta. Aquí al señor se le debió de haber dicho esto. A ver, señor, ¿qué régimen, o más bien los regímenes que tenemos en México son separación de bienes y sociedad conyugal? Usted viene con un acta de matrimonio y con escrituras en las que consta que usted se casó con Pedrita y que de esa acta de matrimonio se desprende que se casaron en una fecha y que de manera posterior los inmuebles se adquirieron, es decir, forman parte de la sociedad conyugal. Y señor, no hay capitulaciones. Quiere decir que es el 50 y el 50% de todos los bienes para ella y para él. Que eso es lo más importante que tenemos que ubicar nosotros. Es lo primero que tenemos que ver cuando vamos a dar una asesoría.
Si alguien te dice, bueno, es que es mío y se compró con dinero propio, la pregunta sería, bueno, a ver, si usted compra con dinero propio, la pregunta procesal es, ¿la cónyuge o el cónyuge firmó esa escritura donde se levantó ante notario público la razón de que compraba él o ella con dinero propio para que ese bien inmueble sea de él o de ella? Y la respuesta sería no. No, nunca me lo dijo, nunca me lo comentó ningún notario, ninguna autoridad. Bueno, pues se aplica entonces a los dos cónyuges. El derecho del cónyuge que compra un inmueble con dinero propio a obtener la declaración incluso judicial, que es la correcta ante un juzgado, del cónyuge que vio que compró con su propio dinero, con su propio salario, es una acción que puede iniciar. Puede ser en vía para procesal, o sea, sin juicio, sin pleito, un tipo de acción que se conoce como un medio para procesal, un medio donde declaran que es un bien nada más de él o de ella, y de esa manera se puede. Pero en este caso no se hizo. El problema que dejó es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y esta persona tuvo 7 hijos. Y dejó bailando a 3 hijos. Ahí los 3 hijos inconformes que van a decir, bueno, pues espérame, de entrada es el 50% de los inmuebles, en primer lugar. En segundo lugar, pues la parte de mamá es la parte que a lo mejor nos van a heredar a nosotros 3, que eso es lo que pudieron haber dicho ellos. Los procedimientos de esta manera, cuando no se plantean bien en materia de sucesiones, van a tener dos grandes palabras. Van a tener nulidad y van a sufrir incluso de revocación. ¿Cuándo es nulo un testamento? Cuando quien otorga el testamento es una persona no capaz, ese testamento es nulo. Cuando la persona que está otorgando el testamento en un día, en una hora, en una fecha, ante un notario público, necesariamente, lo que va a ocurrir es que si esa persona está enferma y el Ministerio Público no, el notario público no lo establece, no lo deja en claro y no hace asistir a esta persona de un perito médico que certifique que está orientado en modo, tiempo, lugar y circunstancia, ese testamento va a ser nulo, porque lo está celebrando una persona enferma, una persona que no tiene el modo para sacar adelante su situación personal. La revocación es una palabra que utilizamos para efectos de quitar el cargo a un albacea testamentario, que eso es lo que en la práctica solemos hacer cuando tenemos la mayoría de los votos de los presuntos herederos y de los herederos en su caso. En Puebla vamos a encontrar como tipos de testamentos el público, que es un documento que cualquiera de nosotros otorga ante el notario público y que ese testamento pues tiene la finalidad de explicar así a la letra de todos, a la vista de todos, qué es lo que estoy dejando de herencia, a quiénes, la forma en que se va a dividir o partir y quién va a ser el albacea testamentario. El público cerrado, como la palabra final lo dice, es un documento que voy a redactar en secreto con el notario público, que se va a sellar y que va a constar en el protocolo del notario, pero que el documento que se extienda a los herederos no se va a poder abrir. Se va a meter en un sobre, se va a cerrar, se va a utilizar una expresión que se conoce como lacrar, es decir, colocar un tipo en el cierre del documento, se va a colocar un tipo como de cera, es en color rojo la que yo he visto, hay alguna en negra, y se va a colocar un sello ahí del notario, impidiendo que el documento sea abierto. Se abrirá solamente cuando la persona fallece. Podrá firmarse, podrá elaborarse un testamento privado, también se puede. Cualquiera de nosotros en nuestra casa
puede elaborar un testamento manifestando que eso sí se pide que sea de manera clara, que sea de manera precisa y que en presencia de dos testigos y preferentemente de puño y letra, el testador elabore un documento donde él o ella diga qué bienes tiene, obviamente sus generales, en dónde se encuentra, quiénes le asisten, quiénes están a su alrededor, personas que están con él como testigos, qué bienes son los que él va a atestar, en favor de quién los va a dejar, y después de ello, firmar, colocar su huella digital preferentemente, y ese documento cerrarlo. Y ese documento tendrá que ratificarse su contenido preferentemente. Si no se ratifica, bueno, se tendrá que presentar ante juzgado familiar cuando la persona fallezca para efectos de que allá se desahogue el contenido de este documento, obviamente citando a todo aquel que se crea con derecho a decir que ese contenido de ese testamento no es el adecuado. Regularmente se hace en lugares a donde estamos lejanos a una autoridad y hay algún caso de necesidad extrema. En lo particular, en mi tiempo de abogado, solamente he visto tres casos de 1991 hasta hoy día 2020. Tres he visto. No se ven comúnmente porque hoy día, con la oferta de los testamentos, lo que se hace es ir mejor al notario y dar certeza a este tipo de situaciones que hacemos vía notarial. El testamento militar precisamente lo elaboran aquellas personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, siguiendo los lineamientos del Código Civil Militar, en presencia también del notario militar, porque ellos tienen un organismo en idénticas circunstancias a nosotros los civiles, y con el mismo valor y alcance legal que llega a tener el que se emite ante un notario público. El marítimo, bueno, cuando estamos en una embarcación nosotros, una embarcación necesariamente en el mar, el capitán del barco es quien asume las funciones de lo que es una función notarial y es quien puede en su caso celebrar más que celebrar, dar fe de que cualquiera de nosotros está elaborando un testamento, y la obligación necesaria que tiene este funcionario es dar parte de inmediato en el primer puerto en que llegue a la autoridad, en este caso notarial que corresponda, para efectos de darle a ese documento la validez e inscribir en el archivo de notarías, el registro de archivo de notarías, este documento. Los testamentos fuera del estado. En cualquier parte del país tú vas a poder celebrar tu testamento. ¿Qué es lo único que se te pide cuando tramitas una sucesión testamentaria? El hecho de exhibir un acta de nacimiento, un acta de defunción, pero esa acta de defunción de la persona que fallece, que necesariamente pertenezca al distrito judicial donde tú pretendes abrir la sucesión testamentaria. Ya hay una disyuntiva hoy día, porque en materia de testamentos, nosotros vamos a encontrar que hoy día es más fácil, y esto lo he dicho siempre, es más fácil que nosotros, en el trámite de una sucesión testamentaria o intestamentaria, yo mismo he dado la sugerencia de que este trámite lo hagamos ante notario público. Ya no hay necesidad de que busques a un abogado particular. Tiene que acudir la familia, ante el notario público, y ahí, en esa notaría, pueden tramitar de manera más fácil, de manera menos lenta, menos burócrata, menos retardada que en un juzgado, esa sucesión testamentaria o intestamentaria. ¿Qué te va a pedir aparte de documentos de identificación, comprobante domiciliario, tu CURP, tu RFC en algunas ocasiones? El notario público. Obviamente el acta de defunción y, como dije, el acta de nacimiento. Pero te va a pedir lo siguiente. Número 1, que los herederos o presuntos herederos
estén de acuerdo. O sea, que todos estén en la misma idea. Y sugerencia, familias que me están oyendo, por favor. La sugerencia técnica. Pónganse de acuerdo. Porque cuando no se ponen de acuerdo y cada quien se asesora con un abogado, los que salen ganando regularmente somos los abogados. Porque son juicios que se tardan mucho tiempo. Segundo lugar, que las personas tengan capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que sean mayores de edad y capaces. Es que tenemos un hermano con síndrome de Down mayor de edad. No, no se puede. Es que tenemos un hermano alcohólico consuetudinario o drogadicto consuetudinario. No se puede. Es que tenemos un hermano sordo, una hermana sorda, sordomuda y que no se da a entender. No se puede. La ley no lo permite. Tendrías que ir ante un juzgado y el juzgado, con un tutor y un curador de esta persona, asumir la representación de ella, por protección de él, y ya lo vimos muchos días atrás. Y después de ello, el hecho de que, después de que estés de acuerdo, después de que seas una persona con capacidad jurídica, mayor de edad capaz, se te pide en la notaría pública que heredero esté de acuerdo, capacidad jurídica, ok, se te pide que las personas acrediten su interés. ¿Qué quiere decir eso? Que exhiban sus actas de nacimiento. ¿Qué ocurre si tú tramitas ante el notario público este tipo de situaciones? En el momento en que yo me enoje o diga no estoy de acuerdo, el notario público, si está en la sección primera y segunda, porque se tramitan juntas. Hoy día, en la reforma que hubo al Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, ya eran 4 secciones. La primera sección, que es la apertura y el inventario y avalúo, se tramita en una sola pieza. Ya después viene lo que es lo que es el reconocimiento de los herederos, la división, el proyecto de división y la partición. Son los 4 niveles que tiene la sucesión testamentaria o intestamentaria. Pero en el momento en que diga el heredero, no estoy de acuerdo, en el momento en que yo diga no estoy de acuerdo, en ese momento el notario tiene que mandar lo que él ya hizo al juzgado familiar para que el juzgado continúe con el trámite. Y ahí ya gastaste dinero. Por eso, la mejor recomendación que se te puede dar es el hecho de que nos sentemos todos, veamos los pros y los contras y veamos la forma de partir, de dividir, porque alguien dice, es que en vida mamá o papá a mí me dijo que me tocaba toda la casa. Es que dijo que el rancho era para mi hermana la menor. Es que la casa con 200 vacas, siempre decía que mi hermano mayor, como era el que lo ayudaba, pues se la quedaba a él. Si hay un testamento, ya no te preocupes, porque en el testamento, el de cuyos, así se llama la persona, el de cuyos, él ya dijo cómo se divide. Ah, pero en una sucesión intestamentaria, ahí no. Ahí se van por porcentajes y ahí se siguen reglas. Y al seguirse reglas, el tema en materia de ello es que van a haber reglas de tipo legal, reglas en las que tú ya no puedes opinar. La sucesión legítima tiene esa dinámica. Si una persona no emite un testamento en cualquiera de las características que yo ya les narré, necesariamente va a haber una sucesión legítima y en ella existe el derecho de representación. Ahorita lo vemos. ¿Quiénes suceden cuando no hay testamento? En primer lugar, y así vean, en primer lugar son los descendientes.
En segundo lugar, vamos a encontrar, aquí voy a hacer una corrección para que lo puedan apreciar. En segundo lugar, el cónyuge, porque hereda como hijo. Así lo marca la ley. Después de ello, heredan, si no hubiera descendientes, si no hubiera cónyuge, heredan los ascendientes. Si no hay ascendientes, los colaterales. Y si no hubiera colaterales hasta el 4º grado, quien va a suceder son, por partes iguales, la UAP y la asistencia pública. Profe, ¿quiénes son los descendientes? Los hijos. Profe, ¿quién es el cónyuge? Voy a hacer la aclaración de acuerdo a la jurisprudencia. La esposa, el esposo, concubino, concubina. Hay una introducción que da apenas la ley en base a que los amasios también pueden heredar. Todavía está en contradicción de tesis. Los ascendientes son los padres del final, o sea, del que muere. Los colaterales, ¿quiénes son los colaterales? Son los primos y sobrinos. ¿Pero hasta dónde? Hasta el 4º. Hasta el 4º grado. Hasta ahí nada más. Es decir, mi hermana, mis sobrinos, mis primos, mis sobrinos. Mi hermana tiene hijos. Hasta donde están mis 2 sobrinos, hasta ahí se puede. Mis primos, o sea, los hijos de mis tíos, también pueden ascender, también pueden tener ese derecho junto con sus papás, pero hasta el 4º grado. Nada más hasta ahí. Es que soy tataranieto, no, no te corresponde. Es que soy bisnieto, no, no te corresponde. No ocupas el 4º grado. De la UAP, pues es la Benemérita Universidad, que le corresponde cuando no hay parientes de parte de nosotros. Bien, hasta aquí comentar la clase, hago un cierre, es un tema muy, muy importante, muy, muy bonito, la verdad es un tema enorme. Se dan cuenta, nos falta todavía por comentar. Me quedan 34, son 34 minutos, me quedan como 6. Yo creo que sí avanzo. Bien. El derecho a crecer. Cuando cualquiera de nosotros no quiere la herencia, la puede repudiar. Repudiar significa yo no lo quiero. El problema que hay es que si uno de 4, como ejemplo, repudia, todos acrecen en igualdad de circunstancias. O sea, el 100%, que iba a ser el 25 para cada uno, se vuelve 33.33. Si repudieran 2, se vuelve 50%. Por partes iguales se aplican los que restan. ¿Qué es lo que se recomienda para evitar el derecho de acrecer? Pues que cualquiera de los que va a heredar, si no quiere la herencia, si se la quede y si quiere beneficiar solamente a uno, pues que ceda los derechos litigiosos de esa parte de la herencia para que él o ella la pueda cobrar y ese porcentaje se lo aplique él o ella. Ocurre, porque a mí me han pasado casos como abogado que te dice el cliente, es que yo no quiero porque yo deseo que de mis 3 hermanos, la que cuidó a mi familiar, pues se quede ella todo porque a ella le toca más. Si tú cometes el error de decir no quiero y repudias, en lugar de que le quede a ella, le va a quedar también a los otros 2 hermanos, porque así lo dice la ley. Ahora, el pariente más cercano de estos, el pariente más cercano, excluye al más lejano. O sea, si hay hijos y concubina, porque la concubina esposo, voy a poner esto, le corresponde como hijo. Es decir, esposa, esposo, concubina, concubino e hijos heredan en partes iguales. Pero si no hay esposa, esposo, concubina, concubino e hijos, y hubiera ascendientes, serían los padres los que tendrían ese derecho.
y excluirían a los colaterales, o sea, primos, tíos, sobrinos. Si hubiera nada más la cónyuge o el cónyuge, excluye a los padres y a los colaterales y a la UAP y a la asistencia pública. Así viene el orden ascendente, descendente. Y de esta manera, yo creo que la siguiente clase sí, ahora sí lo veríamos, estaría yo cerrando. Cierre de clase, por favor. Luz Helena, si nos puede comentar qué fue lo que observó en clase, con qué se queda de esta clase. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad me agradó mucho la clase. Ahorita igual estoy viendo así como que me puse a comparar con un tema de igual que ahorita de mis abuelitos que están realizando un testamento. Pues ya me puse a comparar y hasta noté lo más importante. Y pues con lo que me quedo es que por lo que entendí, la sucesión por testamento se divide en la capacidad para elaborar un testamento y heredar y repartir una parte de los bienes a otra persona. Se puede basar en régimen conyugal, en capitular y se puede dividir. También me interesó mucho los tipos de testamento y los cuales anoté que fueron el público, abierto y cerrado. El público se basa en que es expuesto ante varias personas y como su nombre dice, en un público. Y el Notario, cerrado... presente notario público. Sí, adelante, adelante. Sí, ¿le sigo? Sí, dale, ahí la llevo. Ah, bueno, y que el cerrado es obviamente en secreto. En privado. Y el privado es de manera clara, se tiene que redactar de manera clara y de puño de letra. Ahí si lo quieres hacer con los presentes, lo puedes hacer, pero es en el mismo momento. Y con 2 testigos. Con 2 testigos, ajá. ¿Sale? Bien, cierro entonces la intervención, ya llevamos 38 minutos, estamos por salir. Publico una pregunta en el grupo, por favor, vayan contestándolas porque ya estamos cerrando la semana 3, la que viene es la 4. Estamos a una semana del producto integrador. Voy a procurar que lo trabajemos la semana que viene. Yo creo tercero A el martes, ¿me acuerdan? Que yo les envíe los 2 modelos de contratos para el producto integrador, lo voy a procurar hacer. 2 machotes sencillos para rellenar. Voy a intentar que sean en libreta, van a tener que ser en libreta, pero los voy a hacer muy, muy fáciles para que no los ponga yo a escribir mucho y aprendan los conceptos básicos de ellos, porque no quiero que utilicen tecnología para... No todos tenemos en este momento equipos de cómputo, entonces quiero que mejor a puño y letra los hagan de manera muy fácil. ¿Sale? Bien. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima y muy buena tarde a todos. Bye bye. Profe, hasta luego. Adiós.